Ya, entonces ahora estoy grabando el auxiliar 10 sobre el método de Newton. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver es cuál es la diferencia que tiene con el método del gradiente. Y la diferencia principal es que la dirección de descenso se calcula de esta forma, ¿ya? Eh, el, el gradiente multiplicado por el negativo del inverso del hessiano, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. De modo que yo tenía un xk, que era el punto en el que estaba iterando, y cuando quiera cambiar a un xk más 1, voy a tener que a ese k sumarle esta dirección de descenso, que se le conoce como el paso de Newton, ¿ya? Y este es evaluado en xk también, ¿ya? Por si acaso. Entonces el algoritmo va a ser de esta forma. Nosotros vamos a fijarle una tolerancia al, al algoritmo, que tiene que ser mayor que cero, pero puede ser cualquier cosa idealmente cercana a cero. Eh, Vamos a inicializar k en cero y vamos a elegir un punto inicial, ya que eso es como una de las cosas más importantes que hay que hacer, porque a veces uno puede caer en mínimos locales y no en mínimos globales. Eh, entonces, lo primero que hacemos es calcular la norma del gradiente evaluado en ese punto que estamos iterando, ¿ya? Y esto me va a decir cuál es la condición de parada del algoritmo, ¿ya? Si el gradiente, la norma del gradiente evaluada en ese punto es eh, menor que la tolerancia, entonces ya no hay que iterar más, ¿ya? En caso contrario, tenemos que continuar iterando y lo que hay que hacer es calcular el nuevo xk y volver a iterar, ¿ya? Entonces tenemos que después calcular la inversa del gradiente con ese nuevo punto, el hessiano, o sea, no, la inversa del hessiano con ese punto y el gradiente con ese punto, para primero ver la condición de parada y luego calcular la inversa del hessiano con ese valor. ¿Ya? Y eso es lo mismo casi lo mismo que el método de descenso, o sea, la idea es la misma, ¿no? Hay que hacer algunos cálculos distintos. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar que el método de Newton, el paso de Newton, es una dirección de descenso, ¿ya? No sé si ustedes cachan más o menos lo que es una dirección de descenso, pero en cualquier caso lo vamos a aclarar acá, ¿ya? Y bueno, el otro argumento, o sea, indicación es que F es estrictamente convexa, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es una dirección de descenso? Cuando nosotros vamos como teniendo esta secuencia de XKs, ¿ya? Porque vamos a ir cambiando la solución constantemente, y, y esa secuencia no necesariamente es creciente o decreciente, o sea, generalmente lo va a hacer, pero no es algo que se tiene que cumplir como estrictamente. Para que sea una dirección de descenso, los puntos que se van formando por este paso de Newton tienen que cumplir esta condición, ¿ya? Que la función evaluada en un punto siguiente tiene que ser menor estricta que el punto menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo eh, tengo que estar encontrando mejores soluciones. Eso es lo que me tiene que asegurar el algoritmo, que yo voy a ir cada vez encontrando una solución más cercana al óptimo hasta que voy a llegar a cierta tolerancia, voy a alcanzar cierta tolerancia y ahí voy a dejar de iterar porque esto es lo suficientemente cerca, ¿ya? Eso es lo que hacen estos métodos de descenso. Por eso se llaman así también, porque van como decreciendo, bajando la solución. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que esta cuestión que está acá es una dirección de descenso. Es decir, que todos los xk más 1 con xk comparados me tienen que dar esto de acá. Entonces, lo que vamos a utilizar para partir es la convexidad de la función, ¿ya? Como la función es convexa, yo puedo tomar un x tal que para todo y sí tiene que cumplir esta condición. ¿Se acuerdan de esto, no? Bueno, probablemente deben acordarse. Eh, y si ¿Eso no, de esta es funciones la... convexas? ¿Ah? ¿Eso de funciones convexas? Sí, esta es una de las condiciones necesarias de convexidad. En el primer caso, cuando es por lo menos diferenciable una vez, que se tiene que cumplir esto. Cuando la función es diferenciable dos veces, es que el hessiano es semidefinido positivo. Entonces, y esto se puede hacer para cualquier conjunto de puntos o sea, para cualquier par de puntos en el conjunto, ¿ya? En este caso en el dominio F. Entonces, eh,
Ya, pues tengo esto, tengo que f de y menos f de x tiene que ser mayor estricto que el gradiente de f de x por y menos x, ¿ya? Y yo quiero encontrar algo que se parezca a esta cuestión de acá, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar y, en este caso, como xk más 1, y x como xk, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo este y este x como los valores que le asigné, voy a tener primero que y menos x va a ser, como y es xk más 1, esto en el fondo, este xk más 1 viene del xk, solamente que le sumé el paso de Newton. Entonces voy a tener que xk más 1 en el fondo es xk más xk, el paso de Newton en xk, ¿ya? El paso de Newton en k. Y menos x, que x es xk en este caso. Entonces se me cancelan los x y me queda el paso de Newton, ¿ya? Entonces yo tengo que y menos x es esa cuestión en el fondo. Entonces, continuando, yo voy a tener que f de xk más 1, porque esto era f de y, menos f de x, que era f de xk, tiene que ser al gradiente de f de x, que era xk también, por y menos x, que eso nos resultó el paso de Newton, ¿vale? Entonces tengo esta condición que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque f es convexa, ¿ya? Y como xk y xk más 1 están en el dominio, esto sí o sí se cumple. Ya. Entonces tengo eso. Yo quiero concluir que el paso de Newton es una dirección de descenso. Entonces, la dirección de descenso tiene que cumplir esto, pero yo no lo puedo demostrar. Yo no puedo demostrar que la función, no sé qué estructura tiene la función, yo solo sé que es convexa. ¿Ya? Entonces no puedo llegar a concluir esta cuestión de acá, de ninguna forma. A menos que conociera la forma de la función, pues ahí podría como evaluarlo en cada punto y decir, ah, ya sí, es una dirección de descenso. Eh, y ahora, tampoco podría hacer eso de forma tan simple. ¿Por qué? Porque yo no sé qué puede pasar con otro set de puntos. Entonces, probarlo para un caso particular no me va a asegurar mucho en ese caso, ¿ya? Pero yo sé que como esto de acá se cumple sí o sí, yo sé que si f es una dirección de descenso, es decir, cumple, o sea, si el paso de Newton es una dirección de descenso, se tiene que cumplir esto, yo puedo demostrar que si esto se cumple, es decir, f de xk más 1 es menor estricto que f de xk, entonces lo que está acá arriba tiene que ser menor estricto que 0, ¿cierto? Porque esto es más chico que lo que le estoy restando, entonces esto me va a dar 0. Y si esto es menor que 0, como esta condición de acá arriba se cumple sí o sí, esto de acá, lo de la derecha, tiene que ser menor estricto que 0, ¿ya? Entonces, si yo demuestro que se cumple esto, aquí no era un implica, es una equivalencia en este caso, ¿ya? Por si acaso. Ya por eso puedo utilizarlo para la demostración y devolverme. Entonces, si yo tengo que esto es menor que 0, yo puedo asegurar que la dirección es de descenso, utilizando solo la complejidad de la función. Entonces, recordemos ahora cuál es la forma que tiene el paso de Newton. El paso de Newton es de esta forma, en el paso K, ya el negativo del inverso del hessiano valor en xk por el gradiente de valor en xk. Y como f es estrictamente convexa, cumple que pertenece a las matrices definidas positivas. ¿Ya? No sé si vieron eso o se acuerdan o no, pero yo les he hablado hartas veces, creo, de las matrices semidefinidas positivas y todo eso, que lo que cumplen, bueno, en el fondo, el hessiano tiene que cumplir que la matriz es definida positiva. ¿Ya? Entonces, las matrices semidefinidas positivas y definidas positivas, eh, todas, esto es importante igual, todas son simétricas. ¿Ya? Por definición son todas simétricas. Y igual es una cosa fuerte, yo pensaba que al menos no era tan necesario que fueran simétricas, pero sí, todas tienen que ser simétricas. ¿Qué significa que sean simétricas? Que el su transpuesto es igual a sí mismo. Eh, y como, ya, y si son simétricas y definidas positivas, la matriz es cuadrada, se cumplen un montón de cosas. No es singular, entonces, ¿qué es lo importante de eso? Es que es invertible. Entonces, el inverso del hessiano existe. Y el inverso también es simétrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que poder volver a invertir esa matriz para recuperar la matriz original, ¿ya? Entonces, como la matriz es semidefinida positiva,
sea, pertenece a las simétricas positivas y definida positiva, se tiene que cumplir esta otra condición, que es equivalente, ¿ya? Que si yo tomo cualquier vector en Rn, o en el vector en que esté la dimensión del hessiano, tiene que ocurrir que si lo multiplico a la izquierda transpuesto y a la derecha después, tiene que ser mayor estricto que cero, ¿ya? Y como yo les dije que la inversa también es definida positiva, se tiene que cumplir esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, nosotros queremos llegar a algo parecido a lo que demostramos que era negativo, ¿ya? Porque aquí nosotros tenemos metido el hessiano en este xk, ¿ya? Entonces, si reemplazo i como el gradiente de f evaluado en xk, voy a tener que el gradiente de f evaluado en xk por el negativo del inverso del hessiano por el gradiente tiene que ser menor a cero. ¿Por qué? Porque esto, bueno, esto es lo que yo quiero demostrar por si acaso, ¿ya? Esto es lo que quiero demostrar, esto de acá, que es lo mismo, pero no tengo todavía argumentos que me justifiquen eso. Pero yo sé que esto que está acá es positivo. Si lo multiplico por un menos, todo va a ser, o sea, esto de acá, lo de la izquierda, tiene que ser negativo, claramente. Y esto que está acá es lo mismo que está acá, que es lo mismo que el gradiente de f evaluado en xk por el paso de Newton en k. ¿Ya? Y como tiene el menos ahora, esta desigualdad se invierte y me queda menor a cero. ¿Ya? Entonces ahí obtengo que el gradiente de f de xk por el paso de Newton en xk es menor a cero, y esto es equivalente a decir que f, o sea, que xk, el paso de Newton que me crea estos xk más 1, dada esta función, tiene que ser una dirección de descenso. ¿Ya? ¿Quedaron dudas con esto? Siento que quizás fue muy rápido. ¿Aló? ¿Están? ¿Podría hacerte un pequeño resumen? Ya, ya, pero por ahora no hay dudas particulares. Bueno, si nadie No. habla, quizás hay, Mira, pero... al principio tú dijiste, tú dijiste i menos x igual a x a la k más delta xk. Sí, y el paso de Ahí, Newton. no. ¿Y, y de dónde salió? Ya. ¿Fue un Nikita Ya. Nippon? No, voy a recapitularlo y Porque lo aclaro, ¿ya? eso no es porque i es igual a xk menos el delta. O sea, I es igual a xk más el delta. En Claro, el perdón. paso, en Newton, Entonces reemplazáis el i ahí por claro, eso y te queda que ese resto Ah, es delta. eso es. Sí, quizás ahí vale. lo reemplacé muy rápido. Ya, pero lo voy a recapitular todo para que quede claro. Ya, lo primero es acordarse que en el fondo el xk más 1 es xk más el paso de Newton. Corrijo. Menos el paso de Newton. Eh, Más o menos, loco. Creo que me equivoqué en algo. Entonces aquí me quedar un menos xk. A ver, déjenme comprobar algo, chicos. Esperen un poco. ¿Alguien se acuerda si era menos xk o más xk? Que lo tengo distinto en la cuestión. Ya sí, es menos xk. ¿Ya? Aquí el profe lo tiene como hk menos gk y es menos xk cuando quiero transformarlo, ¿ya? Tengo un error ahí. Ya acá esto debería ser un menos, por si acaso. Ya. Ah, ya entendí lo que pasa. Ya. Eh, Esto debería ser un menos, pero cuando uso el delta xk, debiese ser un más, ¿ya? Porque el delta xk contiene al menos. Ya, ahora lo voy a aclarar todo, para
que creo que se deben haber confundido con eso. Este es mi paso de Newton, ¿ya? Este de acá. Entonces mi xk más 1 va a ser xk más el paso de Newton, ¿ya? Esto de acá no está bien por si acaso, aquí debería ir un menos, ¿ya? Y si yo despejo el paso de Newton, como esto de acá, ahí me sale el menos, ¿ya? Eso es, por si acaso. Al xk más 1 se le suma el paso de Newton, y si yo despejo el paso de Newton, me queda un menos, ¿ya? Y el paso de Newton es menos la inversa del gradiente por el gradiente de f de x. Entonces, como les dije aquí, debería ir un menos. Ese es el error, por si acaso. Ya. Ahora, tengo que mostrar que el paso de Newton es una dirección de descenso. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere demostrar? Primero, es que como la secuencia de x eh, tienen este paso de Newton que es de descenso, la función evaluada en un x para un k más grande tiene que ser siempre más chica que el otro k que era más chiquitito, ¿ya? Siempre porque estoy minimizando. Entonces, apoyándonos de la convexidad, vamos a utilizar la condición de primer orden de la convexidad que se cumple para cualquier conjunto de puntos, en este caso el dominio de f, porque no hay restricciones. Y dado que tenemos esta condición, yo puedo reemplazar y como xk más 1 y x como xk. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver qué ocurre con el i menos x. Y en el i menos x, yo tengo que i es xk más 1 y xk más 1 es xk más el paso de Newton. Ya donde el paso de Newton era menos en hessiano y todo eso. Entonces se me cancelan los xk, porque el x es xk. Se me cancelan. Aquí debería haber sido supra y no subíndice. Ya, pero fíjate. Y me queda el paso de Newton solo. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que en el fondo, esto que está acá arriba de la condición de primer orden, es lo mismo que esta condición de acá evaluada en esos puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si notemos que si se tiene que cumplir, si se cumple esto de acá, ¿ya? O sea, si lo de acá es una dirección de descenso, si esta es dirección de descenso, entonces se tiene que cumplir que esto de acá es menor a cero. ¿Por qué? Porque esto es más chico que esto. Y eso me dice que lo que tengo acá a la derecha tiene que ser menor a cero también. ¿Ya? Porque lo de la derecha es menor que la izquierda. Entonces, como X, yo tengo que el paso de Newton vale esto, yo puedo estudiar el hessiano, que sé que es semidefinido positivo, o sea, definido positivo en este caso, y por lo tanto su inversa también es definida positiva. Entonces ahora puedo estudiar la inversa del hessiano, y ese que existe, ¿por qué? Porque es definida positiva, por eso mismo. Entonces, al ser definida positiva se tiene que cumplir esta condición también. Esta igual es conocida de las matrices definidas positivas. Y si reemplazo y como el gradiente, me va a quedar esto que está acá, ¿ya? Aquí debiese ser transpuesto esto, por si acaso. Por esta otra cuestión de acá. Donde esto de acá, si se fijan, es el paso de Newton, ¿ya? Que está multiplicado por el gradiente, es decir, lo mismo que quiero demostrar que es menor a cero. Y como si yo tiro el menos para afuera, si lo saco, sé que va a ser mayor estricto que cero, ¿por qué? Por esta condición. ¿Ya? Como le pongo el menos, me da menor estricto que cero. Por lo tanto, ahí recupero la desigualdad que estoy buscando, que sé que se cumple. ¿Por qué? Por las condiciones de que el hessiano es definido positivo, etcétera. Y esto es equivalente a decir que lo de arriba, o sea, que el paso de Newton es una dirección de descenso. Si esto es menor que cero, se tiene que cumplir que esto es menor que esto. ¿Ya? Eh, ¿Quedaron dudas aún? ¿De alguna parte Por en mi parte, específico? no. ¿Cómo? De mi parte, no. Ya, vale, Luis. Ya. Entonces pasemos a la siguiente. Ya, el problema 2 es de aplicación. Ya tenemos que, este ejercicio lo robé de las 9 misiones. Eh, Así que eso es un problema de aplicación nomás que tienen que resolver de dónde vamos a utilizar el método de Newton. ¿Ya? Entonces, tenemos que encontrar el mínimo de esta función que está acá. Nuevamente, optimización irrestricta, porque así es casi todo así es funcionan los algoritmos de optimización generalmente, que no sean de optimización lineal. Entonces, utilizando el método de Newton, partiendo desde 0, 0 y con una tolerancia de e por 10 elevado a menos 4, tenemos que encontrar el mínimo con el método de Newton. Eso es todo.
Entonces, lo primero que necesitamos para empezar a hacer método de Newton es calcularle el hessiano y calcularle el gradiente a la función, ¿ya? Porque el método de Newton, el paso de Newton se construye con esos dos elementos evaluados en distintos puntos, claramente. Entonces, si, bueno, aquí calcular el gradiente se obtiene esta función. Puedes calcular el hessiano, o sea, se tiene esta otra cosa de acá, ¿ya? No creo que valga la pena calcular esas derivadas. Así que les voy a decir, lo dejamos ahí nomás. Estas son el gradiente y el hessiano. Eh, y lo que hay que hacer ahora es comenzar a iterar el algoritmo, ¿ya? Donde lo primero que hay que hacer es eh, ver si es que la norma del gradiente evaluado en el punto inicial, en este caso, tiene que ser menor a la tolerancia. ¿Es menor o no? Si es menor, tengo que dejar de iterar el proceso y en ese caso tomo el 0,0 como óptimo, el punto inicial, y si no, tengo que calcular un nuevo x, ¿ya? Un x, 1, donde yo lo que tengo que hacer es sumarle el paso de Newton, que significa restarle esta cuestión de acá. Ya acuérdense, aquí es un menos. Voy a cambiar antes de subir. Entonces, evaluando en 0,0, si yo evalúo acá me va a quedar, eh, todo esto muere, y ya solo este -1, y acá también muere, entonces me queda que el gradiente evaluado en 0,0 es -1,0. Si yo le calculo la norma, me da 1, que es estrictamente mayor que la tolerancia que definimos, ¿ya? Que era e a la -14, no a la -4, pero da lo mismo. Entonces, como no es menor que la tolerancia, hay que continuar la iteración. Por lo tanto, hay que evaluar el gradiente y el hessiano en este punto, en 0,0. El hessiano me da eh, esto que está acá, evaluado en 0,0. Si yo, aquí estas dos cosas mueren, por ejemplo, este de acá también muere por el 0, este muere y acá queda el 100. Si yo le calculo la inversa a eso, me da que es esto, ¿ya? Ahí lo pueden comprobar ustedes, lo multiplican y les tiene que dar la identidad. O sea, esta es mi inversa, ¿ya? La inversa del hessiano evaluada en este punto. Entonces, el nuevo x, el, el x1, tiene que ser el x0 más el paso, ¿ya? Y el paso, en este caso, tiene que ser, bueno, siempre es lo mismo, es el negativo del inverso del hessiano por el gradiente. Y en este caso, el hessiano me dio que era esta cuestión de acá, el inverso del hessiano, y el gradiente menos 1,0. Por lo tanto, si yo multiplico esta cuestión, me da menos 1,0 me debería. Ah, no, 1,0, ¿por qué? Porque tengo este menos, que está ahí. Entonces esto me queda menos 1,0 por menos me da 1,0. Entonces, eh, x1 es el punto inicial más el punto inicial era 0,0, más 1,0 me da 1,0. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá sobre cómo se va aplicando el algoritmo? Todo bien. ¿Sí? Todo bien. Ya, vale. Entonces, ahí obtuve el x1. Y ahora, ¿qué sería lo que tengo que hacer? Primero, evaluar el gradiente en x1, ver si la norma de ese vector me da que es menor que la tolerancia. Si ocurre que es menor que la tolerancia, el punto óptimo sería 1,0, de acuerdo al método de Newton. Si no, tengo que continuar iterando y buscando otra solución, ¿ya? Otro posible solución. Y reemplazamos el x1 en el gradiente, como les dije, que era 1,0. Yo reemplazo, ahí me da menos 200. Aquí estos dos se cancelan. Y acá me da menos 100. Entonces, perdón. Ya, entonces aquí me queda que esto del gradiente, le saco la norma, me da que es raíz de 5000, que claramente es mayor que 10 elevado a menos 14, la tolerancia que fijamos. Por lo tanto, hay que continuar iterando, ¿ya? Entonces, eh, bueno, el gradiente, o sea, el hessiano me resultaba algo, la inversa de esto, le calculamos la inversa. Esta es la inversa del hessiano. No la puse porque sentí que no apostaba tanto.
pero me tiene que dar este valor. Y ahora, teniendo ya el hessiano y teniendo ya el gradiente, podemos empezar a calcular el nuevo punto, ¿ya? Que se calcula como esto más el paso de Newton, ¿ya? Donde el paso de Newton tiene que ser con un menos también. Aquí esto también me equivoqué al pasarlo. Y finalmente, esta suma, que no la voy a hacer, me da 1,1, ¿ya? Esto es lo que me resulta x2. Entonces, ya teniendo x2, tengo que hacer lo mismo que hice antes. Esto es continuar hasta encontrar una tolerancia decente, ¿ya? Por lo tanto, yo obtengo en este caso que si reemplazo x2 en el gradiente, acá, esto de acá se cancela, esto de acá también se cancela, y esto de acá también se cancela porque 1 al cuadrado es 1, entonces me queda 1 menos 1 todo el rato. Por lo tanto, me da 0,0, el gradiente evaluado en x2, ¿ya? Por lo tanto, su norma va a ser 0, la norma de este vector, que claramente es menor a la tolerancia, porque lo que tiene que cumplir la tolerancia es que sea mayor estricta que 0, muy chica pero mayor estricta que 0. Entonces se obtiene x2 como la solución óptima, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ya superamos la tolerancia. Y eso es aplicar método de Newton. Hay que encontrar partir de un punto inicial, calcular el gradiente, ver si se cumple que es menor que la tolerancia, si no, iterar. ¿Cómo se itera? Buscando el paso de Newton, que se obtiene con la inversa del hessiano y el gradiente. Eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué, o sea, Oye, ¿dudas Una Diego, al duda. final? Ya, cualquiera primero. eh, ya. La tolerancia, ¿cómo se intuye? O sea, ¿cómo decir así? Te Ya, la este tienen que problema dar. tiene esta tolerancia. Si te la tienen que dar, Mm, eh, eso. Si no te dan la pero, tolerancia en una y si prueba, en un tú examen, quisieras, ¿sí? pero y si tú quisieras, no sé, hacer un problema de hobby así, Ah, como, la fijas tú, po. ¿habría alguna más? Eh, Mm, yo, bueno, como, tipo como 14, 10 pero elevado a menos 14 es un buen número. Pero no sabría decirte si mi número es mejor. Yo creo, me imagino que mm, depende del problema. mm, ya, bacán. Ya, iPad chunchul. Diego, ¿Sí? em, tengo la duda porque este método, según yo, tiene un problema, ¿no? Es decir, podéis quedar atrapado como en los mínimos locales, ¿o no? Sí. Bien, el método del descenso igual, Porque por si depende de acaso. como Sí. porque depende mucho del punto que uno parta, ¿no? Que tú partiste Así igual es. justo por un número que estaba más o menos cerca del... Mm. Sí, mira, lo que puede pasar es Y que la y en ese caso función... igual, Dale, dime nomás, sí, perdón por la interrupción. en ese caso debería igual probar como por otro número, es decir, partir como por otra semilla, por así decirlo, como se le dice al número, Ujú. y ver si converge al mismo punto, o, Sí. o confío así como ya. Mm. No, mira, un ejemplo aplicado que puede ser interesante, ¿ya? Y de hecho los motivos y les motiva a tomar el ramo aprendizaje de máquinas, que es como de inteligencia artificial, métodos de machine learning, cosas así. Y esto les va a servir mucho entenderlo si es que quieren tomar ese curso, ¿ya? Es un buen curso para tomarlo antes, muy buen curso para tomarlo antes. Eh, Ahí uno optimiza todo el rato en esos cursos, ¿ya? Y son funciones no lineales generalmente, ¿ya? Porque después cuando tengan estadística, o si es que no lo han tenido, ya lo tuvieron, de repente todo se encuentra con optimización, los estimadores de cualquier tipo de método cuando uno quiere estimar cosas, ¿ya? Todo ocupa optimización, y en particular es no lineal, ¿ya? Eh, y cuando lo tienen que hacer aplicado aún, uno usualmente se enfrenta a este problema que de repente tiene una función, ¿ya? Que puede tener una forma, no sé, imagínense el mouse está dejando, no, sí puedo rayar. Pueden ser funciones como con una forma, aquí en el espacio blanquito, ya acá, supónganse así, y puede ser así, 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 así. Ya, entonces, el mínimo al ojo es como por acá, ¿o no? ¿Ya?
Pero si yo parto por acá, utilizando el método del descenso o el método de Newton, yo voy a llegar hasta esta parte, hasta este punto, ¿ya? Hasta este que está acá. Si parto de acá, puedo llegar al de acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el gradiente, mi gradiente apunta en esa dirección, mi otro gradiente apunta en esa dirección. eh, Uno usualmente va a caer en mínimos locales, ¿ya? Igual esta función es súper rara, pero pueden existir. Eh, entonces, ¿qué es lo que uno hace usualmente? Es tomar una muestra aleatoria de posibles puntos iniciales, ¿ya? Si voy a tomar un punto acá, acá, no sé, acá, 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 etcétera, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que yo estoy buscando el mínimo global, ¿ya? Entonces, el mínimo más chico va a ser el mínimo global posible, ¿ya? Porque si la función sea como, no sé, así, 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 y acá así, por ejemplo, la mayoría de mis puntos van a caer en esta parte, pero cuando yo encuentre uno muy chico, que posiblemente va a caer, algunos si hago una muestra aleatoria grande, va a caer como acá y voy a encontrar al tiro el mínimo global, ¿ya? Porque basta con encontrar el más chico de todos esos mínimos que encontré. Y eso, no sé, pues algo interesante que pasa con estos métodos, que sirven, pero, por ejemplo, en esos casos conviene tomar muestras para encontrar el valor que estoy buscando. No sé si fue una respuesta a lo que estáis preguntando, Juan. Sí, sí, no, estuvo buena, sobre todo lo que dijiste, eso de tomar muestras aleatorias. Sí, eso es algo que se hace y nosotros tuvimos que Ya. hacer ahí. Y un muy buen ramo por si les interesa como todo el data science y machine learning y todas esas cosas, se los recomiendo mucho. Y les va a servir mucho este ramo para cuando lo tomen. Igual que si toman probabilidad y estadística también. ¿Más dudas? Ya. Agregar nomás que esto que ustedes están estudiando acá, como les dije, en ese ramo después uno lo hace todo en el computador nomás, jamás tiene que hacer esta cuestión a mano, por si acaso. Eh, ya, pues como no hay más dudas, voy a dejar de compartir y de grabar.